con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias, a la entrevista del domingo. Hoy día vamos a conversar con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, quien nos acompaña para tocar temas relevantes a nivel nacional y también uno que ha estado en la pauta noticiosa, el tema de la reforma laboral. Subsecretario, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Igualmente tenerlo en nuestro estudio. Bueno, subsecretario, la reforma laboral se mandó al Congreso a fines del año 2014 y ya comenzó su tramitación este 5 de enero. ¿Cuáles son los tiempos que maneja el gobierno para que se implemente esta nueva reforma del gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, este es un proyecto que es parte de la agenda laboral. La agenda laboral es más amplia, tiene programas de políticas públicas en materia de capacitación, tiene un proyecto de ley para mejorar el seguro de cesantía, para darle más protección a la gente, y tiene esta reforma particular, ¿no es cierto?, que fortalece lo que es la negociación colectiva. Pero esperamos que el Congreso, en un plazo razonable, que combine, ¿no es cierto?, una cierta celeridad, pero también un análisis en profundidad, ojalá durante el año, hacia mediados de año, pueda despacharlo y que este proyecto de ley entonces aplique y beneficie a los trabajadores muy prontamente. Y en ese mismo punto, en el beneficio de los trabajadores, ¿cómo se van a ver ellos beneficiados por estos cambios que se pretenden hacer al Código del Trabajo? Bueno, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es fortalecer la negociación colectiva. Nosotros hoy día vemos que la negociación colectiva es muy insuficiente. Se negocian pocas cosas, pocos trabajadores negocian colectivamente y está demostrado que donde hay mejor negociación colectiva, a los trabajadores les va mejor y a las empresas les va mejor. Por tanto, los trabajadores van a tener mayores beneficios al interior de la empresa, pero la empresa va a producir más y eso va a generar además mayor crecimiento económico para el país. Y en ese mismo sentido, cuando se presentó este proyecto, muchos de los gremios, por ejemplo, la CUT, la ANEF, apoyaban a ojos cerrados, por así decirlo, este proyecto, pero ahora muchos acusan que existe una letra chica en esta reforma. No, pero no hay que dramatizar en exceso lo que son legítimas opiniones sobre un articulado. El propósito general del proyecto, es decir, fortalecer la negociación colectiva, hacer que se negocien más materias en una empresa, protegiendo los derechos de los trabajadores y de esa manera que a todos les vaya mejor, es un propósito compartido con las distintas organizaciones sindicales, las más representativas. En ese sentido, yo creo que nadie se pierde. Este proyecto es un gran avance. Evidentemente, cuando hay gente que va a ver el articulado, cómo quedó tal o cual materia regulada, alguna persona podrá creer que puede ser objeto de una mejor regulación o redacción, pero el propósito general es ampliamente compartido por todos. Pero en ese sentido, no sé qué tan compartido sea si, por ejemplo, la CUT se restó de la invitación al Congreso para discutir esta reforma. Entonces, ¿se ha perdido un poco la sintonía con los gremios a raíz de esta reforma? Lo que yo entiendo es que la CUT decidió restarse de lo que fue la audiencia el día lunes porque necesitaba algo más tiempo para analizar un proyecto. Ojo, este es un proyecto bien complejo. El Código del Trabajo está dividido en distintos capítulos. Este es el capítulo cuarto, el libro cuarto del Código. Estamos hablando de modificar decenas de artículos y por tanto es un proyecto complejo que amerita un estudio en profundidad. Te insisto, uno podrá estar en desacuerdo con alguna redacción, eso es legítimo y para eso está el Congreso, pero el propósito general yo creo que es ampliamente compartido y que genera así un parteaguas. Hay gente que cree que no es buena la organización estable de los trabajadores dentro de una empresa, llámese sindicatos, y hay gente que creemos que sí es muy buena y que le hace bien tanto a los trabajadores como a Chile. Perfecto. Y en ese sentido, por ejemplo, la reforma educacional y también la reforma tributaria fueron ampliamente discutidas, criticadas, debatidas durante el año 2014. ¿Se espera algo similar para este año? ¿Ustedes esperan que con este trabajo de redacción que hicieron previamente no haya que hacer tantos cambios, tantas modificaciones? Mira, lo que nosotros aspiramos es que se comprenda de que este es un proyecto integral. O sea, es un proyecto que plantea una nueva manera de entender lo que son las relaciones laborales al interior de la empresa. Venimos de un esquema, ¿no es cierto?, del año 1979, en plena dictadura, un esquema de relaciones laborales basado en el conflicto. Es decir, aquí va a haber un inevitable conflicto, tenemos que, por tanto, desequilibrar a una de las partes para que ese conflicto no estalle.
Nosotros estamos proponiendo un modelo nuevo de relaciones laborales al interior de la empresa, que es integral, o sea, que una serie de disposiciones se justifica porque existe otra disposición. Entonces, en la medida que se pueden hacer toda la discusión que se quiera, evidentemente, ver redacción por aquí y por allá, pero todo ello en la medida de que se entienda que este es un sistema, es un todo integral, lleno de equilibrios, de pesos y contrapesos, y que por tanto hay que analizarlo en tal sentido. Perfecto. Bueno, cuando se presentó esta reforma, claramente surgieron voces que apoyaban, otras críticas, como ya hemos visto en parte de los gremios, pero también la CPC se ha mostrado crítica desde un principio, ya que el gobierno definió la reforma como la reforma en beneficio de los trabajadores y ellos consideran que no se está atacando realmente las necesidades de los trabajadores en sí. Sí, efectivamente ha habido críticas de parte de algunos gremios empresariales. Hay en algunos de ellos una cierta legítima discrepancia, ¿no es cierto?, con algunas de las formas como regulamos, pero en otros casos hay también una visión ideológica y hay que reconocerlo. Nosotros estamos porque hayan organizaciones estables dentro de una empresa, eso en todo el mundo se llaman sindicatos, organizaciones estables que dialoguen con el empleador y vean las mejores condiciones de trabajo para que la empresa sea más productiva y para que se protejan los derechos al mismo tiempo. Hay visiones que señalan que no es necesario, que esa organización estable puede verse mediatizada por organizaciones no estables o incluso por negociaciones individuales entre un trabajador y su empleador. Nosotros creemos que no, que la verdad es que mientras más estable, mientras más agrupados de los trabajadores, se van a conseguir mejores beneficios. Entonces, insisto, hay legítima crítica sobre más aspectos puntuales y hay algo también de mirada ideológica. Nuestro llamado es despejemos eso y vamos al fondo del proyecto, al nuevo sistema, un sistema integral de relaciones laborales más modernas. ¿Pero beneficia entonces esta reforma a los trabajadores? Esta reforma está hecha para los trabajadores, es una reforma pensada en los trabajadores, en un doble sentido. Primero, para proteger sus derechos, para evitar abusos, para evitar imposiciones unilaterales, pero al mismo tiempo, como vamos a tener una mejor relación laboral, la empresa ser más productiva, va a haber más crecimiento económico. El crecimiento económico evidentemente mejora también la calidad de vida de los trabajadores y de los futuros trabajadores si queremos crear empleo, no solo proteger a los que ya tienen empleo. Y en ese sentido, desde su punto de vista, ¿existe un miedo de parte del empresariado por el fortalecimiento sindical? Tú sabes que hay una encuesta de la Dirección del Trabajo que realiza una encuesta de relaciones laborales cada cierto tiempo, una encuesta muy bien hecha, metodológicamente muy robusta. En esa encuesta lo que se señala es que se da una situación paradojal. Las empresas que tienen sindicato, en un 70% declaran que el sindicato facilita la relación laboral al interior de la empresa. En cambio, las empresas que no tienen sindicato, ese porcentaje baja en un 30%. O sea, solo 40% cree que el sindicato facilita y más bien dificulta. Entonces es bien curioso, las empresas que tienen sindicato valoran el sindicato. Las empresas que no tienen sindicato le temen al sindicato. Entonces creemos que hay que acá despejar estos probablemente temores atávicos que nos acompañan por mucho tiempo. En ese sentido, hasta 2013 más o menos existe una cifra que solo un 14% de las empresas en Chile estaba sindicalizada. Esto se explica por qué, por el número de trabajadores que se necesitan en una empresa para formar un sindicato o por estos mismos temores que usted mencionaba anteriormente. Sí, a ver, es 14% de los trabajadores, los sindicalizados, ¿ya? Claro, o sea, Chile tiene un 14% de trabajadores sindicalizados. Ahora, a esa cifra hay que agregar otra, ¿ya? Porque uno es que cuál es el porcentaje de trabajadores que están en un sindicato hoy día en Chile. 14% es una cifra más bien baja. Ahora, hay que agregar otra cifra, que es cuántos trabajadores están cubiertos por un acuerdo colectivo, que pueden ser más personas, ¿no es cierto? Entonces, en Chile además, los que están cubiertos también es una cifra baja. En otros países con tasas similares de sindicalización, tienen mucha gente cubierta por un instrumento colectivo. Entonces, en definitiva, no estamos bien en materia de sindicalización y eso evidentemente termina redundando en mayores condiciones de desigualdad, menos beneficio, menos productividad en las empresas. Entonces, uno de los propósitos de este proyecto es fortalecer lo que es la actividad sindical, fortalecer el diálogo al interior de la empresa, que hoy día no se da. Perfecto. De hecho, se menciona que esta reforma tiene 3 pilares fundamentales, entre ellos el fortalecimiento sindical.
también está el piso de negociación. Y en ese sentido también existen críticas en ese punto, de que por qué un piso para la negociación respecto al IPC. ¿Nos puede explicar también un poco más en profundidad este punto? Lo que nosotros estamos proponiendo es que hoy día, al entrar a una negociación colectiva, el sindicato presenta una propuesta, ¿no es cierto?, de contrato colectivo, y el empleador puede responder con incluso menos beneficios que lo que era el contrato vigente en ese momento. Entonces, muchas veces la dinámica que se da en la negociación es para cómo mantener los beneficios que tienes y no aumentar o mejorar o hablar de nuevos beneficios. Entonces, esa es una dinámica que nosotros creemos que no es sana. ¿Cuál es el beneficio de esto que estamos planteando? De colocar un piso al inicio de la negociación. Y bueno, el beneficio es que si tu sindicato sabes que el empleador te puede responder con algo inferior al piso, tu incentivo, ¿no es cierto?, va a ser tirar un tejo súper alto, súper pasado, para decirlo coloquialmente. Vamos a tirar el tejo súper pasado porque como me pueden responder con menos... Para llegar a un 50%. Exactamente. 50%. Y a su vez, si el empleador sabe o prevé de que el sindicato va a tirar un tejo súper pasado, ¿cuál va a ser su respuesta? Va a ofrecer mucho menos. Un tejo súper corto. Entonces terminamos, como no tenemos esta norma de piso al comienzo de la negociación colectiva, terminamos que las primeras conversaciones son exclusivamente para tratar de acortar estas brechas que son algo artificiales, porque uno tiene tejo muy pasado, el otro tiene el tejo muy corto. Si colocamos un piso al comienzo, vamos a discutir sobre lo que realmente importa. Esa es la norma de piso que estamos señalando. ¿Y esto podría acortar también los periodos de negociación? En el proyecto estamos, perdón, tú dices mientras se negocia. Claro. Sí, efectivamente, porque las primeras semanas están dedicadas a eso. Esta norma de piso al inicio de la negociación también se debe relacionar con una norma de información. Estamos señalando, proponiendo en el proyecto de ley que la empresa esté obligada a entregarle información al sindicato. Los balances, por ejemplo. Los balances, los estados generales, proyectos de inversión, un detalle de las remuneraciones de los socios del sindicato, incluso más, un detalle de las remuneraciones, pero segmentado por género, por sexo, hombres, mujeres, porque también nos damos cuenta que muchas veces existen brechas. Brechas de 20%, el mismo cargo, la mujer gana 20% menos que el hombre. Si no tienes esa información, no vas a llevar eso a la negociación colectiva. Entonces, al tener la información, hace que las partes tengan mayor noción de la realidad y no estén discutiendo sobre los hechos, sino que discutan sobre los beneficios que quieren lograr. Bueno, subsecretario, de brechas salariales y también de reforma laboral vamos a seguir conversando. Hacemos una breve pausa, pero ya seguimos con el subsecretario de Trabajo, Francisco Díaz, conversando acá en Portavoz Noticias. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo. Avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Mañana con los cabros voy a robar al súper. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Y regresamos a esta conversación de día domingo. Estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. Estábamos conversando sobre la reforma laboral, de la agenda laboral también. Subsecretario, con todo lo planteado en el bloque anterior, yo le hago la consulta. ¿Esta reforma es una reforma laboral o es una reforma sindical? No creemos en esa falsa dicotomía y permítame decirlo, muchas veces hemos visto un tono bien peyorativo de parte de algunas personas al referirse a los sindicatos, al decir esta es una simple o una mera reforma sindical, hay algo de peyorativo. Nosotros defendemos el rol que cumplen los sindicatos y valoramos el trabajo que hacen abnegadamente miles de dirigentes sindicales en todo Chile que destinan tiempo libre, tiempo de sus familias a algo tan sencillo como el bien colectivo.
Los dirigentes sindicales no se hacen millonarios, no se hacen ni ricos ni famosos, tan solo ahí cumpliendo una labor social que hay que valorar y no crear un clima antisindical. Perfecto. Se lo pregunto, subsecretario, porque hay críticas de algunos académicos que dicen que no hay voluntad política realmente para dar fortalecimiento al movimiento sindical. ¿Por qué? Porque existe un gran número de pymes en nuestro país que son las que dan el mayor porcentaje de trabajos. Y este número necesario para ser un sindicato generalmente no alcanza. Entonces, ¿dónde está ese fortalecimiento si realmente la mayor cantidad de empresas no pueden formar un sindicato? Está bien, pero es que esa crítica tiene un problema de coherencia interna. Dicen, como no todos están sindicalizados, esta reforma alcanza a una minoría, 14% tú señalabas hace un rato, ¿no es cierto? Está bien, pero que esta reforma es para cambiar aquella situación y para que poco a poco, esto no va a ser, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, el trabajador en su ¿no es cierto?, empresa, en su lugar de trabajo diga, muy bien, es bueno organizarse, es bueno conversar, que el empleador diga que es bueno tener una contraparte estable y que por tanto esa tasa vaya aumentando. Entonces, el tema es qué hacemos para que aquello aumente y no lamentarse de que aquello es hoy día muy bajo. Sí, pero en el sentido de que ni siquiera tienen un número mínimo por la cantidad de trabajadores que existen en cada empresa, no se puede formar un sindicato. ¿Por qué no se puede formar un sindicato de 4 personas? Evidentemente, hay un número mínimo para formar un sindicato que son 8 trabajadores. Menos de esos 7, 5, 4, efectivamente, incluso poco práctico, ¿no es cierto?, de llevar a la práctica la organización. Pero te insisto, este es un tremendo avance para comenzar a cambiar aquella mentalidad y aquellos números tan bajos que tenemos. O sea, con lo que estamos hablando, Chile podría perfectamente situarse en tasas de sindicalización más o menos similares a lo que tuvo en el pasado o lo que hoy día existe en promedio en los países de la OCDE, que estamos alrededor del 30, un poco más %. Y en ese sentido, ¿cómo, por ejemplo, pueden negociar quienes pertenecen a estas pymes? La pequeña empresa, la mediana empresa, sí están considerados en esta reforma, van a tener oportunidades de negociar, se establecen algunos procedimientos distintos para facilitar las cosas, no para entorpecer. Las pymes generan mucho empleo en nuestro país, claro. Ya que no se trata de entorpecer las cosas allí, pero te insisto, este es un gran avance y que poco a poco iremos extendiendo a todos los trabajadores de Chile. Perfecto, bueno, y hablando de cambios también y de mejoras, se dice que una de las reformas más importantes, por lo menos en tema laboral, es el tema de la capacitación. ¿Cómo trabaja el gobierno este tema y cuáles son las proyecciones y también los hechos concretos en términos de capacitación laboral? Mira, en capacitación efectivamente es quizás sí un pilar tanto o más importante que este que estamos conversando. Con el pilar que estamos conversando en negociación colectiva nos referimos y nos dirigimos mucho al trabajador con trabajo, ¿no es cierto?, incluso con posibilidad de sindicalizarse. En la capacitación muchas veces hablamos de quienes no tienen trabajo y ahí hay que hacer mucho, porque como el trabajador no tiene trabajo no se capacita y como no se capacita no encuentra trabajo y se genera un círculo perverso del cual de alguna manera hay que romper. ¿Cómo se rompe? Se rompe de dos formas. Primero, se rompe con una política pública que capacite en oficio a las personas que más difícilmente acceden al trabajo. ¿Quiénes son? Mujeres y jóvenes y sobre todo mujeres y jóvenes pobres, para ser más preciso. Entonces, ellos no están participando mayoritariamente en el mercado del trabajo. Entonces, hay que ir donde ellos con programas de capacitación y de formación para el trabajo. O sea, hay que ser mucho más comprensivo. Y la segunda manera es que hay que hacerlo de manera masiva. Es decir, si tú quieres realmente tener un impacto, tienes que hacerlo de manera masiva. Hoy día existen, de hecho, una buena asunto que hizo el gobierno anterior fue precisamente detectar esta falencia y establecer programas para formar en oficios a estas personas. El problema es que se hizo a una escala muy pequeña. El desafío que teníamos como país, porque vamos construyendo, ¿no es cierto?, paso a paso, era llevar esa buena experiencia a nivel masivo, a todo Chile. Tomarla como una política de Estado más que de como gobierno. Una política de Estado y que llegue a todo Chile. O sea, porque hoy día la formación en oficios se limitaba a algunas fundaciones en Santiago, en algunas capitales de región más grande, y lo que tenemos que hacer es llevarla a toda Chile. Entonces, hemos creado un programa, tú preguntabas por asuntos concretos, un programa de capacitación en oficio, donde vamos a capacitar a mujeres y jóvenes masivamente, 450.000 personas de aquí al año 2018, eso es mucha gente, por una fuerza salariada de 5.450.000 es casi el 10%,
y lo vamos a capacitar en cursos de 300 horas. O sea, es casi un semestre de clase donde van a aprender un oficio certificado, un oficio que además fue determinado por la región. Se juntó la región, los actores productivos, empresariales, un diagnóstico y dijimos, mira, en Aysén se requiere capacitación en ganadería, en construcción, en turismo, y no en, no sé, minería. Estoy poniendo un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y imagino que en el norte no necesitan forestal, por poner otro ejemplo. Entonces, se juntaron y vieron qué es lo que necesitamos, pero específicamente. Y en turismo, ¿qué es lo que necesitamos? Guías de ecoturismo, hotelería, me imagino que hicieron un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Turismo y también con otros ministerios. Fue un trabajo en conjunto que se hizo con otros ministerios, efectivamente, de los distintos rubros. Además que se hizo en las regiones, o sea, hubo diálogos en las regiones donde nuestros CEREMI, donde nuestros directores regionales del Servicio Nacional de Capacitación se reunieron con los distintos actores productivos, ¿no es cierto?, los agentes productivos, representantes de las distintas cámaras, y dijeron, mira, acá necesitamos en esto, en esto, en esto y en esto, porque sabemos que si capacitamos en eso, estas personas van a tener la posibilidad de encontrar trabajo después de este curso. Te insisto, 300 horas, es casi un semestre. Tú sabes que el promedio hoy día de las capacitaciones del CENSE no alcanzan a las 30 horas, o sea, esto se da un curso de verdad y la gente sale con capacitación de verdad para entrar al mundo laboral. ¿Y estos programas están impartidos por el CENSE? ¿En qué pie está este servicio entonces? Sí, mira, estos programas, bien importante, hicimos un piloto durante el año 2014 para ver cómo funcionaba. Tienen una novedad, como queremos llegar a todo Chile y sabemos que probablemente el CENSE opera en muchas partes de Chile a través de lo que son estas OTECs, o sea, organismos técnicos de capacitación. En algunas comunas más alejadas o más pequeñas no había disponibilidad de estas organizaciones, entonces hicimos una novedad, dijimos también vamos a utilizar la red de liceos técnicos profesionales. Entonces yo estuve en Purranque hace unas semanas y el liceo técnico profesional va a impartir cursos de capacitación en 3 o 4 oficios, entonces la gente de ahí va a poder acceder a una capacitación. Con eso nos va a dar una cobertura de casi todas las comunas de Chile, muy relevante, porque, te insisto, eso no había ocurrido hasta ahora. La gente para capacitarse tenía que estar contratada, ya contratada, aquí no, aquí vamos, hay gente que no tenía trabajo y tenía que estar muchas veces cercano a una gran ciudad. Claro, que eso es un tema bastante complejo, sobre todo en las regiones donde las distancias son mayores. Bueno, subsecretario, vamos a hacer la última pausa de esta entrevista. Siga con Portavoz Noticias, ya volvemos. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada. No botes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlo. Digamos alto a los incendios forestales. Volvemos a Portavoz Noticias y retomamos la conversación con el subsecretario de Trabajo, Francisco Díaz. Subsecretario, bueno, seguimos conversando y estamos conversando específicamente del tema de las regiones. ¿Existe una solicitud de parte de las zonas extremas por tener un sueldo mínimo acorde también a los gastos que tiene cada una, por ejemplo, en la región de Magallanes, en la región de Aysén, Arica y Parinacota? ¿Existe alguna proyección, quizás algo que se pueda adelantar respecto a este tema o está todavía en carpeta para ser analizado más adelante? Mira, lo que hablamos respecto al salario mínimo cuando se produjo la negociación, ¿no es cierto?, anual que se hace el salario mínimo en el mes de julio, fue una constatación y la verdad un sinceramiento del debate. Porque el problema no es tanto el nivel del salario mínimo. El salario mínimo por definición siempre va a ser bajo, aquí y en cualquier parte del mundo, porque es el mínimo, ¿no es cierto? Pero el sincerar el debate va en la línea de reconocer que los salarios son bajos en Chile, no solo el mínimo. Si tú ganas un 20% más del mínimo, es que estás ganando 280, 290 mil pesos. Sigue siendo bajo para una familia de 3, 4 personas. Por tanto, el nivel de los salarios en Chile es bajo y a eso es lo que nos tenemos que preocupar. Uno de los acuerdos cuando se negoció el salario mínimo, que lo va a llevar a 250 mil pesos, como era, ¿no es cierto?, esta meta que se colocó en enero del 2016, efectivamente. Entonces, uno de los acuerdos fue, primero,
ingresar el proyecto de negociación colectiva, ¿no es cierto?, el que acabamos de ingresar durante el año 2014, en el entendido de que eso va a ser un aporte, no el único, no el único, es un aporte necesario, no suficiente, pero necesario, para ir, ¿no es cierto?, aumentando también el nivel de salario por las razones que señalaba. Mejor productividad para la empresa, mayor beneficio para los trabajadores, mejor bienestar general. Primero. Pero un segundo acuerdo que se tomó en esa mesa que negoció el salario mínimo, la CUT, estuvieron los empresarios, todo el gobierno, fue crear una mesa que analice una política salarial para Chile. Y esa mesa está trabajando fuertemente para abordar este punto que te señalaba. Nuestro propósito es que terminar con algo que se ve hoy día. Vengo llegando de la 9ª región. En la 9ª región el nivel de empleo, fíjate que es más bajo que el promedio de Chile. O sea, hay empleo. En la 9ª región, de Temuco, la Araucanía, ¿no es cierto?, hay empleo. Segundo, se ha creado más empleo asalariado que en el resto de Chile. O sea, tiene un alto crecimiento de empleo asalariado. Sin embargo, en esa región hay un sobre 20% de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay gente que tiene trabajo y que es pobre. La misión de una política salarial efectiva es que no haya ningún trabajador con trabajo formal, asalariado, que sea pobre. Porque eso quiere decir que la sociedad no está funcionando bien. Esta mesa salarial, de política salarial, va a entregar unos primeros reportes a comienzos de este año, bien digo, ¿no es cierto?, después, y va a formular distintos tipos de propuestas hacia ya mediados de año. Digo distintos tipos de propuestas porque esto no hay acá una bala dorada que solucione todos los problemas. Es decir, tú no sacas nada con ley, subir los salarios. No, tienes que hacer varias políticas, entre ellas capacitación, empleabilidad, negociación colectiva, salario mínimo, etcétera, etcétera. O sea, es todo un conjunto de medidas. Y en esta misma mesa salarial quiero retomar un tema que habíamos dejado pendiente, que es el tema del salario y las brechas que existen entre los mismos cargos, entre hombres y mujeres. ¿Se va a avanzar en este gobierno en este tema? Sobre todo considerando que la presidenta es mujer y también conoce este problema en profundidad. En promedio, la mujer recibe casi un 20% menos de lo que recibe un hombre para el mismo cargo. No estamos hablando de un cargo alto con un cargo bajo. En el mismo cargo, 20%. Incluso acá se da una situación inversa a lo que se da en general en el resto de las cosas de nuestro país. Incluso a medida que aumenta el sueldo, aumenta el cargo, por ejemplo, imaginémonos una profesional joven, ¿no es cierto?, recibe 20% que un hombre joven en el mismo cargo. A medida que va avanzando esa profesional y ya es supervisora o jefa, la distancia se agranda. O sea, mientras más plata, peor es la distancia. Y llega incluso hasta 30%. O sea, es mucha la brecha. Acá hay dos maneras de enfrentar este problema. La primera manera es mediante leyes. Hay países, Chile tiene una ley también en este sentido que promulgó la presidenta Bachelet en su gobierno anterior. Ahora, las leyes ayudan, pero no son suficientes nuevamente. Lo que hay que hacer, y la experiencia internacional lo demuestra, los países que más han avanzado en eliminar esta brecha son aquellos que han llevado el tema de la brecha salarial a la negociación colectiva. Porque una ley puede ayudar, pero nunca vas a poder estar encima de los centenas de miles de empleadores del país. Entonces, ¿cuándo esta brecha se soluciona? Cuando el sindicato está ahí preocupándose de tener la información, preocupándose de que no se produzca la brecha, hablándole al empleador, oiga, ¿por qué ese hombre gana más que esta mujer si hacen lo mismo? Entonces, una de las novedades del proyecto de ley que presentamos hace poco es que estamos abordando ese tema y le estamos entregando, por ejemplo, mayor información de diferencias salariales entre hombres y mujeres, y estamos obligando a que si en una negociación colectiva no hay mujeres en el directorio del sindicato, estamos obligando a que se integre una mujer a la comisión negociadora, porque la experiencia internacional también indica que la sola presencia de la mujer en la mesa hace que se coloquen temas de género que de otra manera no se colocarían. Perfecto. Bueno, subsecretario, muy brevemente ya para ir finalizando esta entrevista, preguntarle acerca de las proyecciones que tiene la cartera para en lo que es cifras de empleo para este año, ya que vimos que el 2014 fueron bastante oscilantes, pero si bien terminaron en buen pie. Sí, efectivamente el año 2014 fue un año razonablemente bueno en materia de tasas de desempleo. Nos mantuvimos
casi en el mismo promedio del periodo 2010-2013, o sea, el gobierno anterior, el año 2013, hubo efectivamente un poco menos de desempleo, pero el promedio de los 4 años es básicamente la cifra en que estamos ahora. De hecho, ya llevamos 3 trimestres móviles consecutivos bajando la cifra de desempleo y podría seguir bajando en los próximos meses, producto además de la estacionalidad que genera mayor empleo. Entonces, estamos en una tasa razonable y acorde a lo que indica el país, y déjame decirlo bien francamente, lo que ha sido una mala noticia para los pesimistas que esperaban que esto se disparara. No, ha sido razonable. Nuestra proyección es trabajar porque esta tasa se mantenga más o menos como está, pero mejorar la composición, es decir, que haya más trabajo asalariado, con contrato, con protección social, con cotizaciones. Más y mejor trabajo. Exactamente, tú lo dijiste muy bien. Esto no es solo un tema de número, es también un tema de calidad. Vamos a trabajar porque haya gente con contrato, con protección, con salud, con previsión, y no solo trabajo esporádico que, claro, cuenta como empleo, pero que a la larga tiene mucho de precario. Claro. Perfecto, subsecretario. Agradecemos mucho su presencia hoy en Portavoz Noticias. Vale, gracias a ti. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó. Portavoz Noticias.